En este laboratorio vais a completar la idea que iniciamos en los vídeos de usar NMF para hacer reconocimiento de rostros, ¿no? En este caso lo que vamos a hacer es, dado un rostro, nos gustaría encontrar rostros similares. Entonces vamos a construir la maquinaria pasito a pasito que nos hace falta para realizar todo eso. Entonces, primer paso, aquí el dataset de faces, que es el mismo de las notas, que es simplemente una selección aleatoria de caras de las notas. Entonces, primer paso, vamos a generar una función que, dado un array, es decir, como si fuera nuestra base de datos, y un vector, como si fuera la cara que queremos buscar, nos va a devolver una lista, un array de distancias de este vector, el vector como si fuera el vector query, ¿no? De este vector al primero, de este vector al segundo, de este vector al tercero, etcétera. ¿Sí? Fijaos que esta es la salida que debería de generar vuestra función. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos, 5 números, porque hay 5 elementos en nuestra base de datos, digamos. Pues es un array igual, pero es como si fuera la base de datos donde queremos buscar, ¿no? Fijaos que el segundo elemento es 0, porque este vector se encuentra aquí. ¿Sí? Fijaos que aquí simplemente definimos la distancia euclidiana, la resta de los valores al cuadrado, la suma y la raíz cuadrada, y esto es lo que tenéis que realizar, ¿no? Yo os invito a que tratéis de usar esta función. Lo podéis hacer o no lo podéis hacer, o si queréis lo hacéis a mano, como vosotros queráis, y os pongo el reto de resolverlo con una sola línea de Python, ¿sí? Usando la semántica vectorizada, sobre todo de NumPy, los axis, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo primero. Dada una base de datos y un query, queremos saber las distancias del query a cada uno de los elementos en la base de datos. Listo. Segundo ejercicio. Lo mismo. Se construye sobre el anterior, ¿no? Dado una base de datos y dado un query, quiero tener los dos vectores, vamos a ver, eso es, quiero tener las posiciones de los dos vectores que son más cercanos a este query, ¿sí? Quiero obtener la posición de los tres vectores que son más cercanos a este query. Fijaos que en el anterior, ¿cuáles serían las posiciones de los dos vectores, por ejemplo, más cercanos a este query? Son estos dos, ¿no? Entonces sería el 1 y el 0. Si quiero los tres vectores más cercanos a este query, sería el 0, el 1, perdón, sería el 1, el 0 y el 3. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene que devolver, vuestra función, ¿no? Sino la lista ordenada de cuáles son los índices de mi base de datos, es decir, las filas del array que tenemos. Estamos considerando un array como una base de datos. Cuáles son las filas del array que quedan más cercanas, con el criterio anterior de distancia euclidiana, a mi vector. ¿Listo? Entonces, fijaos que si hacemos esto y lo aplicamos esta función directamente a dada una cara, porque acordaos que una cara era un vector linearizado, ¿no? 19 por 19 en cuadraditos y 300 y pico linearizado, entonces al final es un vector. Y teníamos, ¿cuántas caras teníamos? No me acuerdo cuántas caras teníamos. A ver, si tenemos el shape por aquí arriba, teníamos 535 caras y 19 por 19, es decir, 361 descriptores de cada cara. Entonces, si yo hago un query contra esta matriz de una cara cualquiera, pues quisiera tener cuáles son, por ejemplo, las 10 o las 20 caras más similares a esta, a una que yo puedo especificar, ¿no? Entonces, fijaos como aquí yo puedo tener esta cara, que escojo una cara cualquiera del dataset, una cara cualquiera, 314, si no, escojo una aleatoria, y esto lo podéis descomentar pues para hacer el ejercicio. Esta sería la cara que sería el query, y fijaos cómo yo quiero tener los índices, y esta es la función que habéis hecho, de esta cara, de los 30,
de las 30 caras más cercanas a esta, y esta es esta que he escogido, esta que estamos viendo, en mi base de datos, ¿no? Y aquí, bueno, fijáis como esto nos devuelve los índices, yo los puedo usar directamente para recuperar cuáles son esas caras, lo cual es muy útil, y simplemente las pintamos, ¿no? Entonces veis que la primera cara es la que es más cercana, porque aquí estamos comparando píxel a píxel, ¿no? Aquí se comparan los 360 y pico píxeles que es de que representa cada cara, ¿no? Entonces, la primera es normal que sea la misma, porque es la que tiene 0 distancia, pero fijaos que por ahí, esta en teoría es la segunda más similar, la tercera más similar, la cuarta, la quinta, pero claro, aquí vemos que no son para nada similares en nuestra interpretación de lo que es una cara, y el problema que hay es que la comparación se hace píxel por píxel, ¿no? Entonces, lo que tenéis que hacer para arreglar esto, vamos a usar NMF. Entonces vamos a comparar las caras no en los 360 y pico píxeles, sino en 30 componentes, en los 30 componentes, en la representación con 30 componentes, en las cuales lo va a transformar NMF, ¿no? Entonces, para hacer eso, ¿qué hace falta? Bueno, se crea una instancia de NMF, tenéis que entrenar la instancia de NMF con vuestras caras, transformar la base de datos, transformar el query, y entonces esto va a ser un query de longitud 30, esta va a ser una base de datos de 500 y pico caras por 30, ¿sí? Y entonces aquí deberéis de devolver cuáles son las caras más similares, pero en el espacio de 30 de NMF, ¿no? Y entonces veréis, bueno, aquí ya lo veréis después, veréis cómo las caras que se devuelven intuitivamente van a ser mucho más similares que en el caso anterior, que básicamente esto no es útil, ¿no? Estos no son similares para nada, ¿no? Y esto es simplemente para que veáis cómo es fácil usar NMF para este tipo de cosas y cómo puede llegar a tener resultados interesantes en una aplicación pues muy concreta como esta.